Pedro Pablo Kuczynski, un personaje sobrio, economista peruano de origen polaco, de ahí el nombre Kuczynski, que gobernó Perú de julio del año 2016 hasta marzo del año 2018. Solo de julio a marzo del año 2018. Se convirtió en presidente de Perú por un margen de votos muy estrecho sobre Keiko Fujimori, que bueno, Keiko Fujimori está obstinada en ser presidenta, desde 2016 lo ha estado intentando, y bueno, se ha movido, digamos, en los círculos de la política, y muchos peruanos dicen, bueno, sí, la familia Fujimori es corrupta, Keiko Fujimori es corrupta, pero preferimos a estos corruptos que roban, pero dejan robar, que a un comunista que le dé a los indígenas. En fin, una cosa tremenda. Leticia López, muchas gracias por el superchat que nos hace llegar, muy amable de su parte. Bueno, en el caso de Kuczynski, básicamente se convirtió en presidente de Perú después de derrotar a Keiko Fujimori, decíamos, en la segunda vuelta por un estrecho margen, y tan solo le ganó por 42,000 votos, algo parecido a lo que sucedió también con Pedro Castillo. Es decir, Keiko Fujimori se ha quedado literal en la raya. Bueno, aunque Kuczynski contaba con el espaldarazo de los empresarios, porque él mismo fue economista, quien le ayudó a ganar fueron los antifujimoristas, es decir, aquellos que en la década que gobernó Fujimori les fue muy mal. Bueno, estos se agruparon detrás de Pedro Pablo Kuczynski y esto provocó una hostilidad permanente de los fujimoristas que le impidió gobernar. Pues nuevamente el Congreso contaba con una arrolladora mayoría de miembros de la agrupación Fuerza Popular, es decir, del fujimorismo. Ahora, ojo con esto, para los peruanos que nos están escuchando, buena parte de la razón de que los fujimoristas sean tan fuertes es que muchas veces la gente dice, yo no voto por el proyecto, yo voto por la persona. Güey, pero si votas por el presidente, pero luego no le das armas en el Congreso, es decir, si luego no votas por su agrupación política, lo dejas sin mayoría, dejas su bancada sin mayoría, y entonces pasa lo que vimos con Kuczynski o lo que estamos viendo con Pedro Castillo, que los de Fuerza Popular son impopulares a la hora de ganar la presidencia porque Keiko Fujimori es bastante impopular y nadie se lo ha dicho, pero la historia le da sus golpeteos, es decir, todo mundo le gana en las elecciones por estrechos márgenes, pero en el Congreso, en la Asamblea Nacional, ahí sí ganan y tienen mayoría, y entonces estos miembros de la mayoría en el Congreso, los parlamentarios de Fuerza Popular, son los que le terminan haciendo la guerra a los presidentes que derrotan a Keiko Fujimori y luego no los dejan gobernar. Entonces, bueno, en diciembre de 2017, Pedro Pablo Kuczynski se le relacionó también con el escándalo de Lava Jato. Eso motivó que la Cámara solicitara su vacancia. En ese lapso se descubrió que Pedro Pablo Kuczynski había negociado con Kenji Fujimori. Kenji es el hermano menor de Keiko Fujimori, la compra de votos para no ser destituido a cambio de la liberación de su papá, Alberto Fujimori. O sea, Kenji Fujimori, en un grado menor o igual, también es corrupto, o sea, resultó también ser corrupto como su hermana Keiko Fujimori. Y junto con Pedro Pablo Kuczynski, de hecho lo acaban de condenar a Kenji Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski negoció con él votos para que no fuera destituido en el Congreso, y ustedes recordarán que quien indulta justamente a Fujimori fue Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, pues el destape desató el caos y con ello también vino su renuncia. En abril del año 2019 dictaron 36 meses de prisión preventiva por el delito de lavado de activos cuando fue ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. Se determinó que cumpliera su arresto domiciliario porque ya es un hombre mayor, porque tenía un delicado estado de salud. Y bueno, esta medida culminó ya en la primera mitad del año 2022. Sigue su proceso judicial en libertad. Pero ojo, fíjense cómo es la cosa. Cuando esta gente corrupta, que ha vivido de la corrupción política, llega a la cárcel por ser corruptos,
Luego apelan a que su pobre salud está muy mal y que su edad está muy avanzada. Y entonces, tanto daño que le hacen a los países, tanto dinero que se roban, estructuras políticas que dejan en orfandad a muchísima gente, sobre todo a los sectores más vulnerables de los países en América Latina, y luego los muy cabrones terminan haciendo su prisión domiciliaria por su edad avanzada y porque todo mundo se enferma. Aquí mismo en México, cuando agarran a algún político de esos dientones, de uñas largas, claro, luego se ponen malitos y no pueden pasar no pueden pisar la cárcel porque están tan graves y tan malos que van mejor a un hospital y luego ya en el hospital casualmente determinan que su salud es muy delicada como para pasar en la cárcel y entonces hacen prisión domiciliaria. De ese nivel es la impunidad con esta gente. Entre más corrupto y más viejito, más delicado de salud te pones cuando te cae la justicia. En fin, la hipotenusa, dicen por ahí.